Welcome. Sean todos bienvenidos a Ecos Siniestros. En esta nueva entrega, tenemos 3 escalofriantes historias para conmemorar nuestras fiestas patrias. Esperamos que las disfrutes. Esto me pasó en la celebración de la Independencia de México. Era la noche del 15 de septiembre, y el ambiente festivo llenaba el aire. Los gritos de ¡Viva México! Resonaban en cada rincón del pueblo, y el cielo se iluminaba con fuegos artificiales. Como cada año, mi familia y yo nos dirigimos a la plaza principal para presenciar el grito de independencia. Las calles estaban abarrotadas de gente, todos vestidos con los colores de la bandera, disfrutando de la música y la comida típica. Sin embargo, había algo en el aire que me incomodaba. Una sensación extraña, como si algo oscuro estuviera acechando entre la multitud. Mientras nos acercábamos a la plaza, noté una vieja casona en ruinas que no recordaba haber visto antes. Estaba envuelta en sombras, a pesar de las luces y la algarabía a su alrededor. Por alguna razón, sentí una atracción inexplicable hacia esa casa. Decidí alejarme del grupo y acercarme a la casona. La puerta estaba entreabierta, y un frío viento salió de su interior, erizándome la piel. Sin pensarlo 2 veces, entré. Dentro, la oscuridad era total, y un silencio sepulcral reemplazaba el bullicio exterior. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba por el pasillo. Entonces, escuché un susurro, apenas audible, que pronunciaba mi nombre. El susurro se hacía más fuerte y claro a medida que avanzaba por la casa. «Sigue adelante», me decía una voz en mi cabeza, aunque mi instinto gritaba que diera media vuelta y saliera corriendo. Sin embargo, mis pies seguían moviéndose, llevándome más y más adentro. Llegué a una sala amplia, decorada con muebles antiguos cubiertos de polvo. En el centro, una mesa estaba dispuesta como para una cena, con velas encendidas que parpadeaban débilmente. Parecía como si alguien hubiese preparado una celebración, pero todo estaba cubierto por una capa de abandono. De repente, noté que las paredes estaban cubiertas con retratos de personas desconocidas, todos con miradas vacías y rostros inexpresivos. Al observar más de cerca uno de los retratos, mi sangre se heló. Era un retrato de mi bisabuela, que había fallecido hace muchos años. Nunca había visto esa pintura antes, y el hecho de que estuviera allí, en esa casa extraña, me llenó de terror. Retrocedí, pero tropecé con algo en el suelo y caí. Al mirar hacia abajo, vi que había pisado una vieja bandera de México, que parecía haber sido arrastrada por el polvo durante décadas. Entonces, la voz volvió a hablar, esta vez mucho más cerca. «Estás aquí por una razón», dijo, «es hora de pagar la deuda». Mi mente se llenó de confusión y miedo. ¿Qué deuda? No tenía idea de a qué se refería, pero sabía que tenía que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, cuando intenté levantarme, mis piernas se negaron a moverse. Era como si algo me estuviera reteniendo, obligándome a enfrentar lo que venía. El ambiente se volvió más opresivo, como si las paredes se cerraran a mi alrededor. Las velas parpadearon y se apagaron, sumiéndome en una oscuridad completa. Sentí que algo frío y húmedo rozaba mi piel, y el pánico se apoderó de mí. De repente, la habitación se iluminó con un destello cegador, y en el centro de la mesa apareció una figura espectral, vestida con un traje antiguo y con la bandera mexicana envuelta alrededor de su cuerpo. «Has despertado a los muertos», exclamó la figura, su voz resonando en las paredes. «Tu sangre, tu linaje, ha profanado nuestra memoria. Esta noche, el precio será pagado». Intenté gritar, pero mi voz no salía. Estaba paralizado por el miedo. La figura comenzó a acercarse, y con cada paso, la temperatura bajaba más y más. Podía ver el aliento en el aire, formándose en nubes frías. Entonces, todo cobró sentido. Mi bisabuela había sido parte de un grupo rebelde durante la Revolución Mexicana, pero había traicionado a sus compañeros para salvar su vida. Esa traición había condenado a sus aliados a una muerte horrible, y sus espíritus no habían encontrado paz desde entonces. Ahora, en esta noche de celebración, habían encontrado una manera de reclamar lo que les fue arrebatado. La figura espectral se detuvo justo frente a mí, y sentí sus ojos vacíos atravesar mi alma. «Tu sangre será la ofrenda que calme nuestra ira», susurró. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, un fuerte golpe en la puerta principal de la casa rompió el hechizo. Las luces de la plaza volvieron a brillar a través de las ventanas, y el sonido de la fiesta inundó la sala. La figura se desvaneció en el aire, y sentí que la fuerza regresaba a mis piernas.
Me levanté de un salto y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Cuando llegué a la plaza, me reuní con mi familia, quienes no parecían haber notado mi ausencia. El grito de independencia acababa de ser dado, y la gente celebraba con alegría. Sin embargo, yo no podía dejar de temblar. Sabía que había escapado por poco, pero que la deuda aún estaba ahí, esperando el momento adecuado para ser saldada. Cada 15 de septiembre, desde entonces, evito acercarme a la plaza y, especialmente, a esa vieja casona. Porque sé que algún día, el pasado volverá a reclamar lo que es suyo. Fin. ¿Qué es eso que se aparece en el Zócalo de la Ciudad de México? La noche del 15 de septiembre en la Ciudad de México siempre ha sido una de las más esperadas y emocionantes del año. El Zócalo, el corazón de la capital, se convierte en el escenario de una celebración monumental. Este año, mi grupo de amigos y yo decidimos ser parte de la multitud para vivir la experiencia. Llegamos temprano, nos pintamos las caras con los colores de la bandera, y nos mezclamos entre la gente que gritaba y reía, esperando con ansias el momento en que el presidente saliera al balcón para dar el grito de independencia. A medida que la noche avanzaba, algo peculiar comenzó a suceder. Una sensación de incomodidad, como si alguien nos estuviera observando, empezó a apoderarse de mí. La música y las risas a mi alrededor parecían amortiguarse, y de repente, un frío inesperado se sintió en el aire. Miré a mi alrededor, buscando una explicación, pero todo parecía normal, o al menos, eso pensaba. De pronto, uno de mis amigos, Diego, me tomó del brazo con fuerza. Su rostro estaba pálido, y en sus ojos se reflejaba un miedo que no había visto antes. ¿Viste eso?, me preguntó, señalando hacia la esquina más oscura del Zócalo, donde las luces no llegaban con tanta intensidad. ¿Ver qué?, pregunté, tratando de calmarlo, aunque una inquietud comenzaba a crecer en mí. «Hay algo allí», murmuró, sin apartar la vista de ese punto. Traté de ver lo que él veía, pero la multitud y las sombras lo hacían difícil. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de decirle que se calmara, noté una figura alta y delgada que parecía estar de pie entre las sombras, observándonos. La figura en las sombras era apenas perceptible, como si estuviera envuelta en una neblina negra que la ocultaba parcialmente. A pesar de la oscuridad, había algo en ella que me resultaba perturbadoramente familiar, aunque no podía precisar qué era. Intenté desviar la mirada y concentrarme en la celebración, pero cada vez que lo hacía, una extraña fuerza me obligaba a volver a mirar. Mientras la multitud comenzaba a gritar y «¡Viva México!» al unísono, sentí que la atmósfera se volvía más densa y pesada. Diego seguía mirando fijamente a la figura, y noté que otros a nuestro alrededor también habían comenzado a darse cuenta de su presencia. Algunos cuchicheaban nerviosamente, mientras otros se alejaban disimuladamente, como si intentaran escapar de algo que no podían comprender. De repente, la figura comenzó a moverse, deslizándose lentamente entre la multitud, pero sin que nadie le tocara. Era como si estuviera allí, pero al mismo tiempo no perteneciera a este mundo. Mis amigos y yo nos quedamos paralizados, incapaces de movernos o apartar la vista. La sombra se acercó cada vez más, hasta que pude distinguir un rostro, o lo que parecía ser un rostro, deformado y sin rasgos claros, salvo por unos ojos vacíos que emanaban una oscuridad profunda. El tiempo pareció detenerse cuando la figura se detuvo frente a nosotros. No dijo nada, no hizo ningún movimiento agresivo, pero sentí una oleada de terror indescriptible apoderarse de mí. Era como si estuviera drenando la energía de todos a su alrededor, absorbiendo la vida misma del lugar. Los fuegos artificiales estallaban en el cielo, pero el ruido parecía lejano, casi inexistente. Justo en ese instante, la figura levantó una mano y señaló hacia el balcón presidencial. Seguimos su gesto, y al hacerlo, noté que la multitud había dejado de gritar, como si estuvieran en trance, todos mirando en la misma dirección. El presidente estaba por dar el grito, pero algo andaba mal. Las luces del Zócalo comenzaron a parpadear, y un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. El presidente comenzó a hablar, pero su voz sonaba distorsionada, como si viniera de un lugar muy lejano. La figura no se movía, permaneciendo inmóvil a nuestro lado, con su presencia oscura oprimiendo el aire.
De repente, la figura se giró hacia nosotros nuevamente, y sentí una ola de desesperación que me hizo temblar. Diego comenzó a retroceder, arrastrándome con él, pero antes de que pudiéramos alejarnos, la sombra nos habló. «Este lugar no es para los vivos», susurró, su voz resonando en nuestras mentes más que en nuestros oídos. «Aquí, el pasado nunca muere». Con esas palabras, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Al mismo tiempo, las luces del zócalo se apagaron por completo, sumiendo a la multitud en la oscuridad. Hubo un grito, luego otro, y pronto el pánico se apoderó de la gente. Todos comenzaron a correr, empujándose y tropezando en la oscuridad. Intentamos movernos con la multitud, pero algo nos mantenía en nuestro lugar. De repente, un resplandor blanquecino comenzó a iluminar el zócalo. Las antiguas piedras del suelo parecían brillar, y en esa luz fantasmal, vi sombras que no pertenecían a los vivos. Eran figuras vestidas con trajes antiguos, como si hubieran salido de un tiempo perdido. Sus rostros estaban torcidos por la desesperación y la ira, y se movían entre la multitud, tocando a algunos que caían desmayados al instante. El caos se desató, pero mis amigos y yo permanecimos congelados, incapaces de movernos. Finalmente, cuando las luces principales volvieron a encenderse, las sombras desaparecieron, y el zócalo volvió a la normalidad, aunque el ambiente festivo se había evaporado por completo. La figura que había visto antes no estaba más, pero su presencia se sentía en el aire. Esa noche, mientras nos alejábamos del zócalo, todavía temblando, intentamos convencernos de que todo había sido una ilusión colectiva, un producto de la euforia y la imaginación. Pero en el fondo, sabíamos que habíamos sido testigos de algo que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, cada vez que paso por el zócalo, no puedo evitar sentir que algo o alguien nos observa desde las sombras, esperando su momento para volver a aparecer. Fin. Esto me ocurrió en el desfile del 16 de septiembre. El 16 de septiembre, la Ciudad de México se transforma en un mar de colores y sonidos. El desfile militar es una de las tradiciones más esperadas, y este año decidí ir temprano para asegurarme un buen lugar. La avenida principal estaba repleta de gente, todos ansiosos por ver a los soldados marchar y los aviones surcar el cielo en perfecta sincronía. Encontré un lugar cerca de la valla, desde donde tenía una vista privilegiada. A mi alrededor, familias y turistas compartían la emoción del momento. Pero entonces, algo extraño llamó mi atención. Entre la multitud, un hombre alto y delgado, vestido con un uniforme militar antiguo, se destacaba. Su ropa parecía sacada de otra época, y su rostro, aunque joven, tenía una expresión de profunda melancolía. Lo observé por unos momentos, extrañado por su presencia. El desfile aún no comenzaba, pero el hombre permanecía inmóvil, como si estuviera esperando algo. Lo que más me inquietaba era que, a pesar de la multitud, nadie más parecía notar su existencia. Decidí acercarme para intentar hablar con él, pero justo cuando di un paso hacia adelante, el sonido de tambores retumbó en el aire, señalando el inicio del desfile. Al volver la vista al lugar donde estaba el hombre, descubrí que había desaparecido. El desfile comenzó con toda su majestuosidad. Los soldados marchaban en perfecta formación, seguidos por tanques, vehículos militares y escuadrones aéreos que realizaban maniobras impresionantes en el cielo. Aún así, no podía sacarme de la cabeza la imagen del hombre que había visto. Había algo en el que me resultaba inquietantemente familiar, aunque no podía recordar por qué. Mientras observaba el desfile, volví a notar algo fuera de lo común. Entre los soldados que marchaban, vi a varios hombres con uniformes similares al del extraño que había visto antes. Sus trajes no coincidían con los uniformes actuales. Eran más antiguos, de un verde deslavado y con insignias que no reconocía. Lo más extraño era que sus rostros carecían de cualquier emoción, como si marcharan por pura inercia. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que esos hombres no proyectaban sombra alguna en el suelo, a diferencia del resto de los participantes del desfile. Intenté señalarlo a la persona a mi lado, pero cuando volví a mirar, los soldados ya no estaban. Era como si hubieran desaparecido entre las filas, fundiéndose con el aire. El desfile continuó, pero yo no podía dejar de sentir una creciente sensación de inquietud. No sabía si lo que había visto era real o producto de mi imaginación, pero algo me decía que no estaba solo en mis percepciones. Conforme avanzaba el desfile, empecé a notar más detalles extraños. Por momentos, el sonido de los tambores y las trompetas se desvanecía,
dejando un silencio incómodo que parecía envolver a la multitud. Entonces, el hombre de uniforme antiguo volvió a aparecer, esta vez más cerca, justo al otro lado de la valla. Su mirada se encontró con la mía, y sentí como si el tiempo se detuviera. Sin pensarlo, crucé la valla y me acerqué a él. La multitud a mi alrededor parecía ignorar completamente lo que estaba haciendo. ¿Quién eres?, le pregunté, mi voz temblando ligeramente. El hombre me miró con tristeza y, en un susurro apenas audible, respondió: fui un soldado, hace mucho tiempo. Morí en batalla, en un día como hoy. Cada año, en este desfile, revivo el momento de mi muerte, buscando la paz que nunca encontré. El miedo y la compasión se mezclaron dentro de mí. Antes de que pudiera decir algo más, el hombre comenzó a desvanecerse ante mis ojos, convirtiéndose en una figura fantasmal que se desintegraba en el aire. Los soldados que había visto antes también reaparecieron brevemente, marchando en silencio antes de desaparecer para siempre. De repente, el ruido del desfile volvió con fuerza, y la multitud recobró su energía. Me quedé allí, en medio de la gente, sintiendo que acababa de ser testigo de algo que no debería haber visto. Al regresar a mi lugar original, miré hacia el cielo y vi un grupo de aves que volaba en formación, sus sombras proyectándose claramente sobre el suelo. Aquel 16 de septiembre nunca lo olvidaré. Ahora, cada año, cuando veo el desfile, no puedo evitar buscar entre las filas a esos soldados de otro tiempo, esperando ver al hombre de uniforme antiguo una vez más. Quizás, algún día, finalmente encuentre la paz que tanto busca. Gracias. No olvides suscribirte, comentar y dar like. Thank you.